A ver, ahí se van uniendo unos cuantos más. Eh, alguien me dice que de repente hubo un problema de internet, que ayer hubo uno. Pero vamos pasando lista, ¿no? Esperemos que van a ir uniendo. A ver. Magali Acuña, Mario Alvarado, gracias. Joaquín Ayaque, gracias. Claudia Bravo, Claudia Bravo, Carmen Rosa Cerrón, gracias. Emily Cóndor, Tatiana, no, Viviana Cotrina, Tatiana Lorrieta, gracias. Eh, Carlos Estrada, gracias. Álvaro Flores, creo que sí, gracias. Andrew Gutiérrez, gracias. Santiago Gers, gracias. Sofía Jo, Álvaro Juárez, gracias. Miguel Llerena, gracias. Marlon Medina, gracias. Eric Mesa, gracias. Héctor Ortiz, Héctor Ortiz, sí, ¿no? Hoy no te veo. Pilar Pineda, gracias. Diana Ponte, Diego Quiroga, gracias. Carlos Rejas, gracias. Víctor Risco, Alejandra Samame, Daya Soto, te vi entrar, sí estás. Aníbal Torres, gracias. Efraín Ugarte, gracias. Carla Valdés, gracias. Valeria Valdivia, gracias. Ámbar Yataco, gracias. Rafael Zúñiga, gracias. Listo, voy a volver a pasar lista. Alguien me habló. A ver, Daniel. Daniel, así te puse. Justo te había visto entrar. Sí te puse. Magali Acuña,
Claudia Bravo, Emily Cóndor, gracias. Viviana Cotrina, Fia Jo, Héctor Ortiz, Diana Ponte, Víctor Risco, creo que te voy a entrar, sí. Alejandra Samame, ok, listo, ya estamos. En un ratito voy a conectar mi laptop, que me estoy quedando sin batería. Sí, acá. Listo, ok. Bueno, chicos, hoy vamos a ver ya lo último de máxima verosimilitud. Eh, ya como les había dicho, esta es la última semana de clases. Ya ustedes, veo que varios ya han puesto los temas que van a desarrollar para la presentación de papers. Hay algunos que me han dicho que se van a hacer el viernes a mi horario de atención. Encantada de atenderlos. Y nada, nos vamos acercando hacia el fin del semestre, ¿no? Parece, todavía me parece mentira. Tanto tiempo pasó. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a lo nuestro. Ok, entonces para recordar un poquito, en clase pasada hablamos sobre esta metodología alternativa a mínimos cuadrados ordinarios para estimar para hacer estimaciones, que se llama máxima verosimilitud, y les había dicho, bueno, esta es una metodología no solo que se utiliza mucho en general, sino que a ustedes en particular, si van a llevar econometría 2, no se van a olvidar de ella, sino que la van a volver a ver hacia el final de econometría 2, la van a usar bastante. Así que presten mucha atención. Eh, Habíamos hecho una derivación la clase pasada, ya subí las notas de clase y eh, puse un poquito más de detalle en las segundas derivadas para que quede claro de dónde salían los resultados finales. Habíamos hecho algunas definiciones, por ejemplo, habíamos dicho que en el caso de máxima verosimilitud lo que queríamos hacer era maximizar esta función de verosimilitud. No solo eso, sino que para simplificar un poco los cálculos íbamos a tratar con la función de log verosimilitud, partiendo el principio que aplicar logaritmo a una función es esencialmente una transformación monotónica y por lo tanto el valor del estimador que maximiza la función original va a ser el mismo valor del estimador que maximiza la función de log verosimilitud, ¿no? Eh, y también hicimos un ejemplo, que les dije que es un ejemplo del Green, por si ustedes lo quieren mirar. De hecho, la mayor parte bueno, todo en realidad, lo que estamos viendo de máxima verosimilitud es del libro Green, capítulo 16, dependiendo la edición que ustedes utilicen. Así que pueden revisarlo si quieren profundizar en algún tema, ¿no? Y lo que nos queda pendiente para esta clase eran dos cosas principales, ¿no? La primera era hacer un ejemplo, o en realidad la derivación de los estimadores de máxima verosimilitud, pero ya aplicados al modelo de estimación de una esperanza condicional, ¿no? Ya para que se asemeje a
lo que estimamos con un MCO. Y como un spoiler o un adelanto, al final los estimadores nos van a salir muy parecidos, ¿ya? Lo que nos salía en MCO nos va a ser parecido a lo que nos sale en máxima verosimilitud. De hecho, nos va a salir igual, ¿ya? Eh, eh, claro, pero recuerden que nos sale igual si es que cumplimos con todas las condiciones de máxima verosimilitud, ¿no? Que las vimos la clase pasada. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas, eh, digamos que esas condiciones o lo que teníamos que saber sobre máxima verosimilitud que vimos la clase pasada? ¿Qué necesitábamos conocer? Ya, claro, Mario. ¿ID? ¿Qué cosas tenían que ser ID? Sí, los datos, las observaciones, exacto, exacto, ¿no? Para poder simplificar, para poder expresar nuestra función de distribución conjunta como una productoria de funciones de densidad individuales, ¿no? La segunda cosa que teníamos que conocer era exactamente, Mario, la forma de la distribución, ¿no? ¿Qué distribución siguen los datos? ¿No? Y eso a veces no es tan sencillo, ¿no? O sea, a veces no, realmente no se conoce. Eh, pero eso es algo totalmente necesario en este tipo de estimación. Eh, bueno, había algo más que por ahí dijimos, no sé si alguien más se acuerda, algo más que teníamos que tener en cuenta cuando usamos máxima verosimilitud. Sí, ya dijeron que los datos sean ID, sí, eso era importante también. El tercero, quizás pasa un poquito más desapercibido, es que necesitamos trabajar con bases de datos grandes. De hecho, todas las propiedades que vamos a ver hoy día van a ser relacionadas a la consistencia de los estimadores, ¿ya? Entonces, esta metodología funciona bien de manera sintótica, ¿no? Para muestras grandes. Ok, entonces eso es lo que vimos la clase pasada y hoy día ya queremos aplicarlo al contexto de estimar una esperanza condicional. Entonces ya pasamos todo esto y ya la clase de hoy. Entonces pongamos estimación de la esperanza condicional con esta metodología, ¿no? ¿No? Obviamente bajo máxima verosimilitud. Entonces vamos a empezar con el modelo de regresión lineal. Eh, y sub i igual a x sub i traspuesta beta más epsilon, ¿no? El típico modelo. Para poder utilizar máxima verosimilitud necesitamos decir algo acerca de esta distribución conjunta, ¿no? Entonces vamos a decir la distribución y condicional a x distribuye normal con media x beta. Uy, ¿qué pasó? Me voy a sacar mi video, ¿ya? A ver si eso lo arregla. Ya, creo que sí. ¿Ven la pantalla? ¿Ven mi iPad? ¿Sí? Ya, perfecto. Ok, entonces vamos a decir que y condicional a x distribuye normal con media x beta y varianza sigma cuadrado. ¿Ya? Eh, si se dan cuenta, va a ser muy parecido al ejercicio anterior, porque antes también habíamos trabajado con una distribución normal
solo que en lugar de que la media sea x beta, la media en el ejercicio anterior era mu y la varianza es la misma, ¿no? Sigma cuadrado. Entonces, no nos debería sorprender que vamos a llegar a algo bastante similar. Este es un supuesto necesario, ¿no? Necesario para resolver por máxima verosimilitud. Es decir, conocer la función de distribución. Ok, entonces nosotros sabemos, ya acá vamos a ir un poco más rápido, sabemos que el log similitud de este problema se va a escribir así. Eh, Ahora vamos a tener y1, y2 hasta yn, porque tengo n observaciones. ¿Condicional a qué? A todas mis explicativas y los parámetros, ¿no? Condicional a x1, x2 hasta xn, y los parámetros beta y sigma cuadrado, ¿no? Esa es mi función de log verosimilitud. Y esto va a ser igual a la sumatoria desde 1 hasta n del logaritmo de estas funciones de densidad individuales, ¿no? Y sub i condicional a x sub i y también a estos parámetros beta y sigma cuadrado, ¿no? Y acá ya no lo vamos a desarrollar, sino que como ya lo hicimos la clase pasada, sabemos que se puede reescribir, o sea, esencialmente reemplazar esta función por la función de la normal estándar y luego reagrupar términos, ¿no? Eso es lo que, eh, digamos que de acá a acá, ver clase anterior, ¿no? Y lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? Nos quedaba menos n medios, logaritmo de 2pi. Este pi aparece porque está en la función de densidad de una normal, menos n medios, logaritmo de sigma cuadrado, menos 1 entre 2 sigma cuadrado, sumatoria de 1 hasta n mayúscula, y sub i, hasta ahí va todo igualito, ¿no? Pero en el ejercicio anterior era menos mu, y ahora sabemos que no es, que la media ya no es mu, sino es x sub i traspuesta beta. Todo esto al cuadrado, ¿no? Esta es la única diferencia con el ejercicio anterior. Acá, ¿no? Entonces nosotros recordemos que tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Para estimar por máxima verosimilitud, tenemos que, uno, aplicar primera derivada para tener un estimador en este caso, perdón, ya no es mu, sino es beta sombrero de máxima verosimilitud y también este sigma sombrero de máxima verosimilitud, ¿no? Y luego necesitamos calcular la matriz de información. ¿Ok? La matriz de información
Y esto se hace a partir de la segunda derivada, ¿no? Segundas derivadas. Y esto me permite hallar las varianzas, la matriz de varianza-covarianza, ¿no? Esto es lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? Entonces, ¿qué nos saldría, no? Ahora sí ya tenemos que hacer la estimación. Listo. Entonces tenemos la primera derivada de esta función de log verosimilitud con respecto a el vector betas va a ser igual a 1 entre sigma cuadrado, sumatoria de xi, y sub i menos xi traspuesta beta. O sea, si se dan cuenta sale algo parecido, pero no exactamente igual, porque al ser la media, ya no mu, ya no solo una constante mu, sino xi por beta, y la única incógnita es beta, ¿no? O sea, yo no derivo con respecto a xi traspuesta a beta, sino solamente derivo con respecto a beta, entonces sale un poquito diferente, ¿no? Pero muy parecido. Y luego derivo con respecto a sigma cuadrado, y esto me sale menos n entre 2 sigma cuadrado más 1 entre sigma cuadrado al cuadrado, sumatoria de 1 a n de y sub i menos xi beta al cuadrado, ¿no? Y de acá igualamos a 0 y despejamos, ¿no? Entonces, al final de estas ecuaciones, me va a salir que el vector de betas, ¿no? De máxima verosimilitud, es igual a esta sumatoria de xi por xi traspuesta, desde 1 hasta n, todo esto inversa, por la sumatoria de xi y sub i de 1 hasta n, ¿no? Y lo mismo con este sigma cuadrado de máxima verosimilitud, me sale 1 entre n, sumatoria de y sub i menos x sub i traspuesta, beta sombrero, máxima verosimilitud. ¿No? Entonces estos vendrían a ser mis coeficientes estimados, ¿no? Pero habíamos dicho, claro, estos coeficientes estimados no es la respuesta final, ¿no? Sino que nosotros, cualquier estimador, nosotros queremos saber con cuánta precisión lo estamos estimando, ¿no? Queremos saber cuál es la varianza estimada de esos estimadores, ¿no? Y para ello tenemos que calcular la matriz de información, ¿no? Entonces habíamos dicho que las segundas, calculamos segundas derivadas y con eso armamos la matriz de información. Entonces ya, como nos salen cosas muy parecidas, eh, vamos a calcular de frente esta matriz de información. Entonces acá para hallar matriz de varianza, covarianza, eh, tenemos que calcular la inversa de la matriz de información, que no es otra cosa que el negativo del valor esperado de estas segundas derivadas, ¿no?
Todo esto inversa. Entonces, en este caso, la matriz de información va a depender de beta y de sigma cuadrado, ¿no? Ya teta es un vector, ese vector tiene beta y sigma cuadrado, que son las incógnitas. Y la matriz de información sería 1 entre sigma cuadrado. Ya ustedes pueden hacerlo por su cuenta. Eh, va desde 1, nos queda así, x y traspuesta. Y 0, 0, n entre 2 sigma sombrero a la cuarta, ¿no? Entonces, bueno, las covarianzas son nulas y tendríamos la varianza, la primera sería la varianza estimada de, de los betas, que sería esta primera, este componente, vendría a ser la varianza estimada de este beta de máxima verosimilitud, y esta segunda vendría a ser la varianza estimada del sigma cuadrado sombrero, ¿no? Ok. Ok. Y a ver, había una pregunta. ¿Podrías decirme cómo interpreto la sumatoria de xy por xy? Como siempre lo hemos tratado, o sea, simplemente es la sumatoria x es en este modelo que tenemos acá, vendría a ser eh, una matriz, vendría a ser una matriz con todos los datos de las explicativas que metiste en el modelo, ¿no? Entonces tienes, no sé, posición, experiencia, todos los datos que estás metiendo en la regresión. Eh, y haces una multiplicación, o sea, xy por xy traspuesta es como decir x al cuadrado, ¿no? Solo que en términos matriciales. Eh, Y sumatoria, ¿por qué? Porque tienes varios individuos, ¿no? Tienes las explicativas para cada observación, para la observación 1, para la observación 2, para la observación 3, etcétera. A ver, Miguel dice, en la estimación de la desviación estándar, la sumatoria no debería estar elevada al cuadrado. En la estimación de la... A ver, ¿cómo salía la vez pasada? Bueno, la vez pasada no salía al cuadrado. Pensaría que sí debe ir acá un cuadrado. Sí, gracias. He despejado, no he asumido que la media tiene esa forma. ¿O a qué te refieres? ¿A esta función de distribución? Cuando dijimos esta parte. Sí, o sea, es la media de la esperanza condicional. O sea, como estamos calculando la esperanza condicional, básicamente estamos asumiendo si le tomamos valor promedio a esa esperanza condicional,
O sea, eso es similar a MCO, ¿no? O sea, esencialmente estamos diciendo que la media de epsilon es cero. Entonces, la media de toda esta esperanza condicional va a depender únicamente de XI por traspuesta beta. Listo. Voy a anotar acá este 2. Está acá, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Luego tenemos las propiedades asintóticas. Habíamos dicho, perdón, y pasé un poquito rápido, ¿no? Perdón, solo para definir, para mirar acá un ratito. Si se dan cuenta, estimador, sobre todo ¿no? El beta de máxima verosimilitud se ve exactamente igual al beta de MCO, ¿no? Si recordamos un poquito, es X, se ve exactamente igual, ¿no? Solo que para obtener el estimador de MCO, si se acuerdan, nosotros no teníamos que imponer una forma funcional a la distribución, ¿no? A la distribución que seguía la función de densidad. No teníamos que decir, eh, para llegar a la fórmula del beta MCO, incluso habíamos dicho que, bueno, por ley de grandes números, va a distribuir normal, ¿no? Pero ni siquiera teníamos que imponer esa forma funcional en el desarrollo, solo habíamos minimizado los residuos al cuadrado, ¿no? Pero bueno, acá, siguiendo esta metodología, nos sale exactamente lo mismo, ¿no? Eh, entonces, claro, estimar máxima verosimilitud, utilizar máxima verosimilitud cuando el modelo es normal, bueno, no tiene quizás tantas ventajas, ¿no? Pero lo que estamos viendo en este curso es la metodología en términos generales, para que luego ya ustedes puedan pensar en modelos alternativos. Seguramente en la dirigida van a hacer esta derivación cuando la función de distribución ya no sea una normal, sino de repente es una Poisson, ¿no? O de repente es una función de distribución diferente, ¿no? En econometría 2 utilizamos bastante la función logística, por ejemplo, ¿no? Eh, y así, ¿no? Entonces, esta metodología nos ayuda a estimar modelos que no sean lineales, ¿no? Esa es una ventaja, porque si nos da lo mismo, entonces, ¿por qué quisiéramos aprender esta otra metodología? ¿No? Es por la flexibilidad que nos da, ¿no? Ok. En el ejemplo, sí, Álvaro, en el ejemplo es matricial, sí. Ok. Entonces las propiedades de máxima verosimilitud van a ser propiedades asintóticas. Así que no vamos a entrar en mucho detalle o sea, en profundidad o a derivarlas, pero sí las quiero que sea listada, ¿ya? Para que ustedes las tengan claras. Entonces, la primera vendría a ser consistencia. Eh, ¿Qué nos va a decir? ¿Qué vamos a entender por consistencia del estimador de máxima verosimilitud? Vamos a decir que si la función de densidad es claramente especificada y las variables son I y D, entonces el plim del estimador de máxima verosimilitud va a ser exactamente igual al parámetro, ¿no? Lo pongo acá. Si, si la función de densidad es correctamente especificada,
Las observaciones son I y D. Eh, el PLIM del estimador de máxima verosimilitud va a ser igual al parámetro, ¿no? La segunda propiedad asintótica va a tener que ver con la normalidad asintótica. Ahí. Entonces, que, bueno, similar a la normalidad asintótica por teoría, teorema del límite central que habíamos visto al comienzo del ciclo, ¿no? Entonces vamos a decir que en muestras grandes, ¿no? En muestras grandes, este teta sombrero de máxima, el estimador de máxima verosimilitud sigue una distribución normal. Con media teta, o sea, con media en el parámetro poblacional y varianza en esta matriz de información inversa, ¿no? La tercera propiedad es acerca de la eficiencia, vamos a decir eficiencia asintótica. ¿A qué nos referimos? Vamos a decir que este teta de máxima verosimilitud es eficiente asintóticamente. Eh, es eficiente asintóticamente y llega a, esta es una propiedad matemática, y llega a la cota de Cramer-Rao. ¿Qué significa esto en palabras? Significa que para estimadores consistentes. Ok, en palabras, esto significa que dentro del universo de los posibles estimadores consistentes, el que estimemos por máxima verosimilitud va a tener la menor varianza. Es un concepto similar al que habíamos desarrollado cuando hablamos de estimadores MELI para MCO, ¿no? Que decíamos que dentro de los posibles estimadores insesgados, MCO va a escoger el estimador de menor varianza. Acá es la misma idea, solo que vamos a estar hablando de todo el set de posibles estimadores consistentes, ¿no? Como les había dicho antes, acá todas las propiedades son asintóticas, ¿no? Para muestras grandes, ¿no? No estamos hablando de muestras finitas, como en el caso de insejadez, ¿no? Acá se los pongo, ¿no? Acá significa que dentro de la clase de estimadores consistentes, máxima verosimilitud, el estimador de máxima verosimilitud tiene la menor varianza. ¿Ok? Y la última propiedad asintótica se llama invarianza,
y nos dice que, a ver, se hace una función continua y continuamente diferenciable. Termino esto, Álvaro, y te contesto. Ok, entonces, teta de máxima verosimilitud. eh, eh, ¿No? Si vamos a denominar teta sombrero, máxima verosimilitud como el estimador de máxima verosimilitud del parámetro teta, entonces una transformación C de este parámetro teta sombrero, no cualquier tipo de transformación, sino una transformación que se realiza a partir de una función continua y continuamente diferenciable, esta C que habíamos definido arriba, va a ser, es el estimador de máxima verosimilitud de una transformación de esta misma variable, de esta misma función C, del parámetro, ¿ya? Eh, Esto es algo un poco más matemático que tiene que ver con utilizar transformaciones, o sea, si nosotros transformamos el parámetro en función a alguna, le hacemos alguna transformación al parámetro original, vamos a obtener un estimador de una función transformada, ¿no? Solamente eso. Eh, Había una pregunta, ¿qué significa correctamente especificada en la 1, en consistencia? Me refiero a que nosotros, al resolver por máxima verosimilitud, justo lo que dije cuando estuvimos resolviendo en la página anterior, nosotros tenemos que asumir la distribución, ¿no? La función la distribución que siguen los datos. Entonces tenemos que decir, o es normal, o es Poisson, o es logística, o es, no sé, exponencial, cualquiera que nosotros creamos que sean los datos. Pero si nosotros nos equivocamos y asumimos una distribución que no es la correcta, no es la que realmente siguen los datos, porque nosotros, o sea, por verdadera o por correcta, nos estamos refiriendo a la distribución que genuinamente, o sea, que de verdad siguen eh, los datos poblacionales, ¿no? Entonces, va a ser consistente, digamos, si no nos equivocamos en el supuesto de la densidad que siguen las observaciones. Ok, y eso es todo en realidad de las propiedades asintóticas, y ahora sí podemos utilizar los diferentes, podemos entrar ya a las diferentes pruebas. ¿Qué criterio? O sea, tendrías que saberlo en realidad, o sea, tendrías que tener algún dato para poder saber el tipo de distribución que siguen, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en el caso de o sea, puedes a veces plotear la función de densidad y ver cómo se comporta, si tienes colas anchas o colas delgadas, para decidir entre, por ejemplo, una logística y una normal. O sea, hay algunas cosas algunas reglas que podrías y- ir mirando en términos prácticos. Lo mejor sería que de partida tú conozcas la función de distribución. Si no, hay algunas reglas prácticas que se pueden seguir, pero o sea, no vamos a entrar en ese detalle en el curso.
En el curso simplemente a ustedes les van a decir, ¿no? O sea, los datos siguen tal distribución y bueno, creo que les tendríamos o sea, no creo que ustedes se acuerden todas las funciones. Lo que sí les pediría es que recuerden la función de densidad de la normal, pero si les queremos decir que trabajen con otra distribución, seguramente se las vamos a dar, ¿no? Pero los pasos son los mismos, ¿no? Tomar la primera derivada, luego la segunda derivada y calcular esta función de esta matriz de inción y de inversa, ¿no? Sí, no, o sea, de verdad que no tengo una respuesta así tan directa porque no es tan sencillo, no es tan sencillo. Ok, entonces ahora sí pasamos a las pruebas. Eh, Ahora vamos a realizar las pruebas de hipótesis. Ya no vamos a hablar de utilizar, por ejemplo, la prueba T o las otras pruebas, el R cuadrado tampoco se va a utilizar, por ejemplo, que usábamos antes para MCO, sino que máxima verosimilitud va a tener sus propias estadísticos, sus propias pruebas de hipótesis, ¿no? Que obviamente todas van a ser en relación a esta función de verosimilitud y cómo esta función de verosimilitud va cambiando, ¿no? Entonces lo que vamos a querer hacer es, yo tengo alguna hipótesis, ¿no? Que van a ser mis restricciones, como hacíamos antes, quiero, por ejemplo, saber si debí incluir ciertas variables, ¿no? Si ciertos betas son cero. Entonces yo quisiera saber en la práctica si la inclusión de esas variables mejora o no mejora mi función de verosimilitud, ¿no? Ese es creo que conceptualmente lo más sencillo de entender, ¿no? De visualizar. Vamos a ver tres pruebas de hipótesis. Entonces, la primera, y es la más utilizada, se llama el ratio de verosimilitud. ¿Ya? El ratio de verosimilitud es, vamos a definirlo como lambda, ¿ya? Lambda es el ratio de verosimilitud, que va a ser la división en la función de verosimilitud del modelo restringido entre la función de verosimilitud, bueno, estimada, ¿no? Del modelo sin restringir en ambos casos, ¿no? Entonces tenemos que LR es la función de verosimilitud del modelo restringido y LU es del modelo sin restringir, ¿no? Mi hipótesis nula va a ser sobre la restricción de algunos parámetros. O sea, yo voy a querer saber, por ejemplo, si los parámetros, no sé, teta es igual a cero, por ejemplo, ¿no? Mi hipótesis nula sería alguna restricción sobre los parámetros, ¿no? Por ejemplo, no sé, que teta sea igual a cero, ¿no? Algún teta, ¿no? O beta 1, beta 2. Y como siempre, mientras lambda sea más grande, va a ser más probable que yo rechace esa hipótesis nula, ¿no? Pero trabajar con un coeficiente no es tan amigable, ¿no? Hay una transformación que se puede hacer, se puede trabajar con el logaritmo de este lambda, eh, y
vamos a, de hecho así lo vamos a implementar. Vamos a decir que menos 2 logaritmo de lambda va a distribuir chi cuadrado con q grados de libertad, ¿ya? En donde q es el número de restricciones, como siempre, ¿no? Eh, ¿Cómo se vería esto? Esto se vería como, o sea, si tengo menos 2 eh, logaritmo de lambda, logaritmo de un cociente es la resta, ¿no? Entonces sería menos 2 LR menos LU, ¿no? Esto distribuye chi cuadrado con q grados de libertad. Entonces, nosotros sabemos que este chi cuadrado siempre es positivo, ¿no? Siempre es positivo. Eh, nosotros tenemos este negativo que está adelante, es para asegurarnos de que siempre salga positivo. Eh, los LR, la función de verosimilitud nos va a salir un número negativo usualmente. Lo vamos a ver ahora cuando les abre Stata, ¿ya? Y entonces esta resta va a ser una resta de dos números negativos y al final sabemos que LR, como es un subconjunto de LU, o sea, el modelo restringido va a ser un modelo que es anidado dentro del modelo sin restringir, nos debería salir, o sea, eh, si es que la restricción está bien impuesta, o sea, que es correcta, eh, ese valor de la función de verosimilitud debería ser muy parecida, ¿no? Porque no estoy perdiendo, digamos que no estoy perdiendo información al momento de imponer estas restricciones, ¿no? Entonces me debería salir algo muy parecido. Entonces el corchete me debería salir algo, digamos que cercano a cero, ¿no? Cercano a cero. Eh, Y quizás con el ratio es más fácil, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos lambda, si lambda es igual a 1, ¿no? Si lambda es igual a 1, esto significa que este LR y LU son muy parecidos, ¿no? Entonces, las restricciones eran verdaderas, ¿no? Eran verdaderas. Ok, no pierdo información al ponerlas, al incorporar restricciones. Y cuando lambda va a ser grande, ¿no? Lambda será grande, ¿no? Lambda será grande cuando LR sea
perdón, al revés. Lambda será pequeño, ¿no? Claro. Sí, ya con eso responde tu pregunta, Álvaro. Será pequeño cuando LR sea muy diferente a LU, ¿no? O sea, de hecho, no en cualquier momento, sino cuando LR sea menor a LU. Entonces nosotros sabemos que LR siempre va a ser o menor e igual, ¿no? Menor o igual a LU. Quizás lo ponemos por acá. LR siempre va a ser menor o igual a LU, ¿no? Porque es un subconjunto, ¿no? Es un subconjunto. Este, entonces, claro, por eso es que necesitamos el negativo adelante, ¿no? Ok. Y bueno, lo comparamos contra un chi cuadrado, con Q grados de libertad, eso lo tenemos que sacar de la tabla, ¿no? Eh, entonces, ¿qué necesitamos para calcular este ratio de verosimilitud? Bueno, necesitamos hacer dos estimaciones. Necesitamos estimar, estimamos uno, el modelo sin restringir y dos, el modelo restringido, ¿no? O sea, son dos estimaciones y luego recién se construye este test, ¿no? Eh, y bueno, intuitivamente, me parece que intuitivamente este es el más, o sea, es el más intuitivo, creo, ¿no? Y se utiliza bastante. Y esencialmente vamos a ver qué tanta distancia, qué tanta distancia hay entre la función de verosimilitud de de un modelo versus el otro, ¿no? Ok. El segundo test, eh, llamémoslo doble, el multiplicador de Lagrange. Este multiplicador de Lagrange solamente va a requerir estimar un único modelo, ¿ya? Solo requiere estimar el modelo restringido. Ok, ¿cuál es este estadístico? Bueno, intuitivamente lo que quiere ver este test, el multiplicador de Lagrange, es ver cómo cambia el ratio, perdón, cómo cambia la función de verosimilitud, bueno, en realidad la de log verosimilitud, eh, cuál es la primera derivada de esa función de verosimilitud. Eh, a ver si tenemos que la función de verosimilitud es esta de acá. Uy, ese es otro lambda, ya no es el ratio de verosimilitud, sino lambda de multiplicador de Lagrange, ¿no? O sea, que está incluyendo alguna restricción. Entonces, esta es mi restricción, ¿no? Mi restricción. Y está en términos generales, por eso le pongo C de teta menos R, ¿no? Podría ser teta es igual a cero, ¿no? Podría ser. Eh, entonces o sea, ¿qué significa? Que yo en el modelo restringido estoy incluyendo, o sea, yo cuando maximice la función de verosimilitud, eh, voy a maximizar una función de verosimilitud que ya incluye esta restricción, ¿no? O sea, yo maximizo sobre esta función, no maximizo de frente sobre, esta sería la función,
sin restringir, ¿no? Yo de frente maximizo una función que ya incluye la restricción, ¿no? Em, y bueno, yo lo que voy a querer saber es cuál es la derivada de esta función de verosimilitud, digamos la estrella, em, evaluada en la restricción, ¿no? Lo voy a poner así para que no queden dudas. R de restricción, ¿ya? ¿No? Entonces lo que yo voy a hacer es, bueno, yo conozco ya esta función de log verosimilitud que incluye el modelo restringido y yo quiero saber cuál es la pendiente de esa función evaluada en el teta. Esta no es la restricción, sino es el teta que yo encuentro, quizás lo pongo acá, este es el teta de máxima verosimilitud cuando incluí la restricción en la función de máxima verosimilitud bueno, que maximicé, ¿no? No, porque yo a esta función que ya incluye la restricción, este C de teta menos R, a toda esa función la maximicé y hallé un teta sombrero de máxima verosimilitud. Pero no es un teta que lo he hallado, digamos que libremente sin ninguna restricción, sino que es el teta estimado que me maximiza esa función, eh, dado que cumplo con alguna restricción. No sé si está quedando claro. Eh, entonces, lo que yo quiero saber es si yo a esta función que estoy utilizando del modelo, únicamente el modelo restringido, le tomo derivada, yo quiero saber si me encuentro en un máximo, ¿ya? Y por eso yo lo que voy a querer o lo que me voy a preguntar es si esta derivada es cercana a cero. Voy a ponerlo acá. Si, si las restricciones que impuse son válidas, esta derivada debería ser cercana a cero. ¿Por qué? Porque significa que voy a estar en un máximo, ¿no? O sea, si se acuerdan cuando les dibujé la función de verosimilitud y la transformación logarítmica, o sea, la función de log verosimilitud, les dije que el máximo se alcanza cuando la pendiente es cero, ¿no? Cuando la derivada evaluada en ese punto es cero. Eso es precisamente lo que estamos viendo acá, ¿no? O sea, yo quiero ver si es que esos estimadores de teta, que ya incluyen bueno, que he podido calcular con las restricciones impuestas, me ocurren en un punto de la distribución en que alcanzo un máximo, ¿no? Eso es lo que estoy queriendo ver. Eh, entonces, a ver, lo pongo acá. Pendiente sería cero. Ay, si me encuentro en un máximo. Ok, y el estadístico es el siguiente.
Me quedó chiquito. ¿Ya? Y esto distribuye chi cuadrado con q grados de libertad. Eh, bueno, la matriz de información, porque siempre, este es un test de, sí, es el estadístico del multiplicador de Lagrange. En realidad creo que ya lo hemos visto antes. Es la fórmula general, solo que ya adaptada a la nomenclatura que estamos utilizando para este test estadístico, ¿no? O sea, en lugar de varianza estimada, estamos usando esta matriz de información inversa, ¿no? Y por último, el último test es el test de Wald, en donde vamos a utilizar el modelo, solamente el modelo sin restringir. ¿Han podido terminar de copiar para pasar de página o les falta un ratito? ¿Puedo cambiar de página, chicos? Hola, chicos. ¿Sí? Ya, bacán. Ya, entonces el 3 es el test de Wald. En este test, como les dije, solo estimamos el modelo sin restringir. Listo. Entonces, sea teta, el vector de coeficientes estimados, pongamos acá, teta sombrero, el vector de coeficientes estimados por máxima verosimilitud, siguiendo la misma notación, ¿no? Y H0, C de teta igual a R, para ponerlo igual en términos generales. Si la restricción es verdadera, entonces la diferencia entre ambas debería ser cero, ¿no? O sea, si la restricción es verdadera, entonces este C del teta estimado menos la restricción R debería ser cero, cercano a cero, ¿no? Y, y bueno, de lo contrario, lejano a cero, ¿no? El estadístico va a ser el estadístico de Wald, que también ya hemos visto antes. R. Entonces, si notan acá, de frente estamos testeando sobre la restricción, ¿no? O sea, C de teta estimado y qué tan lejano o cercano está a esta restricción R. No estamos utilizando toda la función de verosimilitud, ¿no? Menos R, todo esto inversa, y acá C teta sombrero, menos R.
¿no? Y todo esto también distribuye chi cuadrado con q grados de libertad. Y como siempre, q es el número de restricciones. Ujú. Listo. Y si queremos ver esto en un gráfico, Green tiene un gráfico, creo que lo resume bastante bien y a ver, lo podemos mirar. ¿Terminaron de copiar para cambiar de pantalla y mostrarles el gráfico? Listo. Ok. Entonces tenemos... Ah, no, que lo subí. Aquí está. Sí, la hipótesis nula siempre es la misma, ¿no? Que la hipótesis, o sea, la alternativa siempre es que la hipótesis nula no se cumple. En los tres casos estamos queriendo ver, quizás con este resumen de este gráfico va a quedar más claro. En los tres casos estamos queriendo ver si algunas restricciones son verdaderas o no, ¿ya? Solo que cada prueba digamos que aborda esa pregunta de una manera diferente. Entonces, a ver si lo hacemos con colores, ¿ya? A ver, primero el ratio de verosimilitud, lo que, si se acuerdan, ese lambda, lo que busca hacer es ver la distancia entre, entre la función de log verosimilitud del modelo restringido y del modelo sin restringir, ¿no? Claro, ojo que en este gráfico, o sea, a propósito, o sea, un disclaimer para que no se rayen ustedes, a propósito se ha ubicado siempre al modelo restringido bien alejado del modelo sin restringir, ¿ya? Entonces, de manera así gráfica, eh, creo que llegaríamos, claro que no hay, o sea, no sabemos si estadísticamente, porque no lo estamos comparando contra la chi cuadrado, ¿no? Pero por esas magnitudes que se ven en el gráfico, a propósito se ha buscado puntos lo suficientemente alejados para que uno piense que rechazaría las restricciones, ¿ya? Como que las restricciones no son verdaderas. Entonces, por ejemplo, en el ratio de verosimilitud, ven mi cursor, lo estoy deslizando encima de esta U invertida, ¿no? Esta U invertida es la función de log verosimilitud, ¿no? La función de log verosimilitud sin restringir, general, digamos, ¿no? Entonces, yo sé que si yo la estimo sin ningún tipo de restricción, este va a ser el teta estimado, al que están llamando teta de máxima verosimilitud, ¿no? MLE por las siglas en inglés. Y si yo impongo las restricciones y vuelvo a maximizar la función de verosimilitud, en realidad encuentro un teta, encuentro un estimador eh, que me da un valor de esta función de log verosimilitud bastante menor que el que obtendría si no impongo las restricciones, ¿no? Entonces, de acuerdo al ratio de verosimilitud, dependiendo de esta brecha, esta distancia vertical entre ambos puntos evaluados en la función de verosimilitud, yo podría decir si rechazo o no rechazo, ¿no? Mientras más amplia sea la distancia, voy a tener más
digamos, razón o más poder para rechazar esa hipótesis nula, ¿no? Porque claramente me está saliendo una función, un valor de la función de verosimilitud bastante menor que el que hubiera obtenido si no hubiera impuesto las restricciones. Ese es el más sencillo. Creo que ahí no sé si todos estamos ok. ¿Sí? ¿Todos bien? Perfecto. Ya, entonces vamos ahora al ratio al multiplicador de Lagrange, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, lo que hacíamos en el multiplicador de Lagrange era, ok, solo concentrémonos en estimar un único modelo que sea un modelo en donde ya incluí las restricciones, ¿ya? Y a ese modelo que ya tiene las restricciones incluidas, estimar eh, voy a estimar los parámetros de máxima verosimilitud que me salen con ese modelo restringido eh, y voy a tomarle la derivada. O sea, yo quiero saber cuál es la primera derivada evaluada en el modelo sin restricciones, ¿ya? Y esa derivada va a ser esta línea pues punteada. Esta de acá, toda esta de acá, uy, me salió súper chueca, ¿no? Pero no lo quiero borrar porque si no se borra todo. Esta es la derivada, ¿no? Eh, quizás por acá. Eh, primera derivada o pendiente. eh, mm, este es de multiplicador de Lagrange, ¿no? Eh, o sea, es la primera derivada o la pendiente del log verosimilitud, ¿no? Log verosimilitud del modelo, un ratito Álvaro, del modelo, uy, ese rayo. Ay, uy, no sé qué pasó. Ya, bueno. Es la primera derivada o la pendiente de esta función de log verosimilitud que yo he maximizado con los parámetros, perdón, con las restricciones ya impuestas, ¿no? O sea, si se acuerdan, teníamos esta función log estrella, ¿no? Función de verosimilitud estrella, en donde era la función de verosimilitud general más las restricciones, ¿no? Lambda por la restricción. A esa función de verosimilitud, que ya incluye la restricción, le tomo derivada y yo quiero saber eh, cuánto sale esa pendiente o esa primera derivada evaluado en el teta, voy a coger acá el lápiz, en el teta que yo tengo del modelo restringido, porque acá solo he estimado el modelo restringido. Entonces yo he estimado el modelo restringido y quiero saber cuál es la pendiente evaluada en ese punto, la pendiente de la función de verosimilitud. Entonces, esta línea pespunteada que yo le puse el rojo encima, ya es una función que incluye todas esas pendientes. O sea, es como que hubiera calculado la pendiente en un montón de puntos, ¿no? Y luego creé una curva con todas esas pendientes. Entonces, nuevamente, si se dan cuenta, eh, la distancia vertical, acá dice multiplicador de Lagrange, mientras se aleja más del cero, significa que las restricciones eran incorrectas, ¿no? Porque habíamos dicho, si esa derivada es igual a cero o cercana a cero, significa que estaba en un punto máximo y por lo tanto la pendiente tiene que ser cero, ¿no? Pero si yo me alejo del máximo, entonces la pendiente ya no va a ser cero, va a ser cualquier otro valor, ¿no? Podría ser positiva o negativa, dependiendo en qué punto esté de la función, ¿no? Si estoy a la derecha podría ser negativa. Entonces, nuevamente, si se dan cuenta, a propósito, este gráfico ha trazado
una curva con todas esas primeras derivadas que da una distancia grande, que se aleja bastante del cero, ¿no? O sea, es para que gráficamente sea más fácil explicar, ¿ya? A ver, hay una pregunta. Ya. A ver, Álvaro pregunta si la restricción, o sea, si la hipótesis nula significa que la restricción no cambia mucho el teta. En realidad, lo que estamos viendo acá no es si cambia o no cambia el coeficiente, o sea, no es como la prueba T, en donde veíamos la distancia entre el beta sombrero y el beta parámetro. Acá no estamos haciendo eso, sino lo que estamos haciendo es eh, qué tanto cambia el valor que obtenemos de la función de verosimilitud con y sin la restricción. Eso es lo que estamos viendo. O sea, no directamente el beta, no directamente el teta, sino cuánto cambia esa función de verosimilitud. Al menos en estos dos primeros tests, ¿ya? Entonces, en el primero, lo que veríamos era directamente cuánto cambia la función de verosimilitud, el valor de la función de verosimilitud, evaluada en esos puntos, ¿no? Y en el segundo, en el multiplicador de Lagrange, lo que estamos viendo es la qué, qué tanto se aleja de cero esa primera derivada de la función de verosimilitud evaluada en el parámetro de la restricción, ¿no? En el parámetro que incluye la restricción, ¿no? Ok. Y por último, el test de Walt. El test de Walt sí era directamente sobre el coeficiente, ¿no? O sea, si se acuerdan, el test de Walt no era sobre la función de verosimilitud o la de log verosimilitud, sino directamente quieren saber qué tanto, o sea, esta es la que se parece más a la prueba T, digamos, ¿no? ¿Qué tanto se aleja? Por eso ahora vamos a ver con verde esta otra línea, esta de acá. Uf, más chueca, ya. Esta línea verde es esta forma general de la restricción, ¿no? O sea, C de teta, esta forma general de la restricción. Cualquier función que ustedes se imaginen. Es la restricción, ¿no? O sea, en términos generales, C de teta menos R queremos que sea cero, ¿no? Así lo habíamos definido. Entonces, mientras más se aleje esta restricción del valor que yo estimo de teta, o sea, esta distancia vertical nuevamente, entre la restricción, o sea, o el valor de teta con la restricción y el teta libre del modelo sin restricción, mientras más se aleje, este, yo voy a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces el test de Wald es el único en el que yo sí estoy haciendo un test, digamos que más directo sobre los coeficientes. En los otros dos tests, tanto en ratio de verosimilitud como en multiplicador de Lagrange, yo estoy viendo características de la función de verosimilitud, ¿no? En un caso era la distancia en diferentes puntos de la función de verosimilitud, con y sin restricción. En otro caso era la derivada, ¿no? ¿Cómo es esa primera derivada? ¿Alguna pregunta adicional? Sí, en el test de Wald, sí, C de teta es lo que habíamos definido como la restricción. O sea, C de teta podría ser, o sea, en realidad cualquier cosa, ¿ya? Ustedes podrían decir C de teta, eh, podría ser que, no sé, tu restricción de repente puede ser que 2 veces teta es igual a 5, ¿ya? Esa puede ser tu restricción. Entonces, en ese caso, C de teta vendría a ser que multiplicas por 2 teta
y que luego le resta 5. ¿Ya? O sea, es por ponerlo de una forma así general. Como también podría ser ese C de teta, simplemente que teta es igual a 0. Y bueno, para responderle a Mario, el test de Walt, lo que está, o sea, es la misma lógica que hacíamos con la prueba de hipótesis en MCO. Acá simplemente estamos viendo qué tanto se aleja el estimador del modelo de máxima verosimilitud, del modelo sin restringir, de la restricción, ¿no? O sea, si son muy parecidos la restricción del parámetro que yo encuentro o no. O sea, es directamente sobre el parámetro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, les recomiendo sobre todo para esa parte de las pruebas, o sea, espero que haya quedado claro, pero creo que esto de las pruebas usualmente toma un par de veces leer para terminar de procesar, porque es un poco diferente a lo que ya habíamos visto. Ah, Betasur, creo que la dirigida van a ser un poquito, es una aplicación de sistema de ecuaciones, no es muy diferente, seguramente van a hacer algún ejercicio. En la PC4, todo, hasta lo que vean en la próxima, en la dirigida de este sábado. Podría entrar, o sea, si lo llegan a cubrir en la dirigida, sí podría entrar. Y como les decía, Betasur, o sea, es una aplicación, es un caso particular del sistema de ecuaciones que ya hemos visto. No, Álvaro, o sea, es que no podemos decir que en todas las hipótesis nula es el teta con restricción y el teta sin restricción, porque acuérdate que en los dos primeros tests no estás utilizando directamente el teta, sino la función de verosimilitud. En todo caso, sería alguna característica de la función de verosimilitud evaluada en teta con restricción o sin restricción, pero no es tan exacto. O sea, sí te recomiendo leer el Green. No, o sea, en clase ya no vamos a ver Beta Sur, como les decía, lo van a ver seguramente en la dirigida. Sí lo pueden ver sí lo pueden ver en Green. Es Walt, test de Walt. Solo una última cosa antes o sea, creo que ya no hay tantas, creo que ya no hay más preguntas sobre el tema. Les quería mostrar en Stata, que creo que ya lo tengo colgado eh, ya lo tengo colgado en la web, en Blackboard. A ver, ¿dónde está? Acá. Ya. Eh, si nosotros, solo les quería mostrar cómo se puede implementar el ratio de verosimilitud, que es el que más utiliza, eh, que es el que más se utiliza, ¿ya? Eh, y esto está colgado, ¿ya? Así que no se preocupen. Eh, para estimar por máxima verosimilitud ya no usamos el comando reg, ¿no? Antes, para estimar por MCO, utilizamos reg y luego variable dependiente y luego las independientes, ¿no? Ahora no,
cuando estimamos por máxima verosimilitud, tenemos que definir cuál es la densidad que vamos a utilizar. En este caso estoy diciendo que utiliza una densidad normal, ¿no? Una función de densidad normal, en donde LWH es la dependiente y las explicativas son educación, experiencia, IQ y un intercepto, ¿no? Entonces yo puedo hacer ahí una estimación y puedo hacer un test sobre la significancia de, digamos, dos coeficientes. Esta sería como el test de Wald, ¿no? Sobre esos dos coeficientes. Yo podría querer estimar por MCO. Si yo estimar esto por MCO, les muestro así rápidamente, sale lo mismo. O sea, el coeficiente de educación me sale en máxima verosimilitud 0.06 y en MCO me sale también 0.06, ¿no? Experiencia 0.019 y experiencia 0.019, ¿no? O sea, me están saliendo cosas muy parecidas. Otra cosa interesante es que cuando estima por máxima verosimilitud les va a salir estas cosas de iteraciones. Es el método matemático que utiliza Stata, métodos, creo que sí, métodos numéricos para hallar el máximo, ¿no? Entonces, básicamente inicia sobre algún valor comienza a reemplazar valores para ver en qué momento la función de log verosimilitud alcanza un máximo, ¿no? O sea, es decir, sigo reemplazando valores hasta que en lugar de crecer la función de verosimilitud comienza a caer, ¿no? O sea, de más negativo a menos negativo. Entonces, seguramente en iteración 8, este valor de log verosimilitud se volvió más negativo. Entonces, por eso paró en el 7, ¿no? Dijo, ahí él alcanzaba un máximo. Ok. Y el ratio de verosimilitud lo podemos calcular de dos formas. Uno es a mano. Podemos, a ver, hagámoslo acá. A ver, tengo a ver, mi restricción sería, este sería el modelo sin restringir. Y este sería el modelo restringido. Educación, experiencia, IQ. Y luego mi restricción es que experiencia, digamos beta, experiencia y beta IQ son 0, ¿no? Entonces yo, si se acuerda, a partir de verosimilitud tengo que estimar ambos modelos, el sin restringir y el modelo restringido, y guardo el valor de la función de verosimilitud. Entonces tengo en el primer modelo, en el modelo sin restringir, me sale menos 434.87, este es este de acá. El modelo sin restringir, que está en el denominador y por eso cuando le sacamos el logaritmo era menos, ¿no? Ese valor. Y del modelo restringido, en donde excluimos experiencia y IQ, el valor de log verosimilitud me salía 469.72, lo tengo por acá. Entonces, si yo estimo esto, me sale, lo puedo poner por acá, display, con muchos espacios. Faltó el display. Display es para usarlo como calculadora, ¿no? Por. Qué raro.
Claro, no sé por qué no está queriendo restar. Debe haber algo extraño. Mm, no sé, parece que lo está leyendo, este, de repente va a querer que lo vuelva a escribir. Bueno, ya, para no demorarme, confíen en mí y lo pueden volver a hacer ustedes, que sale 69.68, ¿ok? Y otra opción sería hacerlo con los comandos de stata, ¿no? O sea, simplemente guardar los resultados. Entonces, eso yo lo puedo hacer con el comando estimates store, que es segunda línea, store, pues de estimate store, ¿no? Entonces corro la regresión y guardo los valores y le pongo un nombre, ¿no? En este caso, modelo sin restringir o unrestricted, ¿no? Y luego puedo hacer lo mismo con el modelo el modelo restringido, perdón, y le pongo MR de restricted y luego le pongo likelihood ratio, LR test, entre ambos modelos, ¿no? Y si se dan cuenta acá, me sale justo lo que me salía, bueno, que no lo puede hacer acá en la calculadora de Stata, 69.69, ¿no? Debería salir lo mismo. O sea, les recomiendo que ustedes lo hagan para que se convenzan de que sale igual. Y bueno, acá está de frente me arroja el pi-value, ¿no? O sea, creo que es bastante útil en la dirigida, seguramente van a usarlo. O sea, quizás no es data, pero sí les pueden dar esos valores de log-like, de la función de verosimilitud para diferentes modelos y ustedes van creando ese ratio, ¿no? De verosimilitud. Ok, chicos, y eso en realidad es todo por la clase de hoy. Nos quedaríamos acá. Si tienen alguna duda, tengo el horario de atención el viernes. Puede ser, gracias, Joaquín. Eso debe ser la incógnita.